El vaho de su aliento empañaba el frío cristal del autobús, dibujando una nebulosa efímera que la separaba del torrente de luces de Madrid. Elena Valdés, a sus 28 años, sentía que su vida entera era así. Una delgada barrera de vaho entre ella y el mundo real. Cada farola, cada neón de farmacia, cada risa que se colaba desde la acera, eran destellos de una existencia ajena, un espectáculo vibrante que observaba desde una butaca silenciosa y solitaria. El peso del día se acumulaba en sus hombros, no solo por las horas de trabajo, sino por el lastre invisible de los años vacíos, de los sueños aplazados que ya ni siquiera recordaba con claridad. Era el cansancio del alma, una fatiga profunda que ninguna noche de sueño podía aliviar, la sensación de estar corriendo en un mismo lugar, mientras el paisaje a su alrededor se desvanecía a toda velocidad. Su vida es un susurro, pero un gemido está a punto de convertirlo todo en un grito. Te invitamos a quedarte hasta el final para descubrir el secreto que destrozará su silencio para siempre. No olvides suscribirte y, sobre todo, dinos en los comentarios qué crees que esconde realmente el corazón de una mujer que nunca ha sido escuchada. Tu opinión es fundamental para nosotros. Bajo el abrigo desgastado, el uniforme de enfermera a domicilio era una segunda piel, un recordatorio constante de su propósito y a la vez de su jaula. Elena Valdés, 28 años, una profesional competente, metódica y compasiva, cuya especialidad era cuidar de los cuerpos rotos de otros, mientras el suyo propio permanecía intacto. Un territorio inexplorado. Su virginidad no era una medalla ni una elección moralista, sino la consecuencia directa de una vida dedicada al deber. Era el sello de una juventud consumida entre apuntes de anatomía y los horarios de medicación de su madre, una pureza que reflejaba su mundo interior. Un jardín secreto, silencioso y ordenado, cuyas puertas nunca se habían abierto para nadie. Se había convertido en una experta en el dolor ajeno para no tener que enfrentarse a la ausencia del suyo propio, una ausencia que no era de sufrimiento, sino de vida. Nacida en un pequeño pueblo de Extremadura, donde los horizontes son amplios pero los futuros a menudo estrechos, su destino se había sellado prematuramente. La enfermedad crónica de su madre fue la brújula que guió todas sus decisiones, desde la elección de su carrera hasta la renuncia a cualquier brote de vida personal. Dejó atrás el sol de su tierra, los amigos de la infancia y la posibilidad de un amor juvenil para sumergirse en la penumbra de una habitación de enfermo y en los pasillos asépticos de la facultad. Madrid fue una promesa de mejores médicos, no de nuevas oportunidades para ella. Se convirtió en la cuidadora, en el pilar, en la hija responsable que sacrificaba su presente por la remota posibilidad de un futuro tranquilo para su familia. Pero en ese trueque silencioso se había olvidado de incluirse a sí misma en la ecuación. El concepto del deseo le resultaba ajeno, una lengua extranjera que escuchaba en las conversaciones de otras mujeres o leía en las páginas de novelas que abandonaba a la mitad. Su cuerpo era un instrumento de trabajo, unas manos que limpiaban, curaban y consolaban, pero que rara vez recibían una caricia que no fuera accidental o compasiva. Mantenía una distancia física y emocional con el mundo, un perímetro de seguridad que nadie intentaba cruzar. Este aislamiento autoimpuesto había creado en ella una timidez casi dolorosa, una torpeza en la interacción social que iba más allá de la simple introversión. Era el miedo a ser tocada, no por aversión, sino por el pánico a descubrir qué podría despertar ese contacto, qué grietas podrían abrirse en la fachada de control que había construido con tanto esmero a lo largo de los años. Su apartamento, un pequeño estudio interior en un barrio obrero, era el reflejo perfecto de su existencia, funcional, limpio, ordenado y profundamente silencioso. Cada objeto tenía su lugar, cada rutina se ejecutaba con una precisión casi monacal. No había fotos superfluas en las paredes, ni adornos que hablaran de aficiones o pasiones. Era un espacio de tránsito, un lugar para descansar el cuerpo antes de la siguiente jornada de servicio. Al llegar, el silencio la recibía como un viejo conocido, un abrazo frío que a veces la reconfortaba
y otras la asfixiaba. Se miraba al espejo y veía los ojos de una extraña, una mujer cuyo rostro empezaba a mostrar las primeras líneas de una vida no vivida, una expresión de serenidad que enmascaraba un vacío abisal, una pregunta perpetua que no se atrevía a formular en voz alta. La herida más profunda de Elena era la invisibilidad. Para sus pacientes era la enfermera. Para su madre, la niña, a pesar de sus 28 años. Para el mundo, una figura anónima más en la multitud. Nadie se había detenido nunca a preguntarle quién era Elena cuando se quitaba el uniforme, qué música le gustaba, a qué le tenía miedo en la oscuridad, o cuál era el sueño recurrente que a veces la despertaba con el corazón acelerado. Había perfeccionado el arte de escuchar, de cuidar, de anteponer las necesidades de los demás hasta el punto de que las suyas propias se habían vuelto inaudibles, un murmullo tan débil que ni ella misma lograba descifrarlo. Anhelaba, con una desesperación callada y vergonzosa, ser vista, no admirada ni compadecida, simplemente vista por quien era, más allá de su función. Aquella noche, mientras el agua de la ducha resbalaba por su piel, cerró los ojos y por un instante se permitió sentir. No pensó en nada, solo sintió el calor, el vapor, el peso de sus propias manos sobre sus hombros. Fue un momento fugaz, una pequeña grieta en su armadura. Imaginó otra mano sobre la suya, un contacto que no fuera profesional ni familiar, un roce que no pidiera nada a cambio, que simplemente estuviera ahí. Un escalofrío la recorrió, una mezcla de miedo y una curiosidad incipiente, la primera señal de que el jardín secreto, dormido durante tanto tiempo, empezaba a sentir la sed. Era el preludio de una tormenta, la calma tensa antes de que su vida, tan cuidadosamente controlada, estuviera a punto de ser arrancada de sus cimientos por un hombre cuyo silencio era mucho más ruidoso que el suyo. El amanecer en Madrid rara vez se asomaba por su ventana. En su lugar, una luz gris y lechosa se filtraba a través del patio interior, anunciando el inicio de otro día idéntico al anterior. La alarma de su móvil, una melodía suave y genérica, sonaba a las 6 en punto con una puntualidad que a Elena le parecía casi una ofensa. Su cuerpo se movía con la memoria del hábito, los pies buscando las zapatillas sobre el suelo frío de tarima, el gesto automático de recoger la ropa del día anterior, el camino a tientas hasta el baño. Su rutina era un ballet silencioso y austero, una coreografía diseñada para minimizar el pensamiento y maximizar la eficiencia. No había espacio para la contemplación. El café era instantáneo y amargo, bebido de pie mientras su mente ya repasaba la lista de pacientes del día, sus dolencias, sus medicaciones. Era una vida construida sobre cimientos de necesidad, no de deseo. La llamada de su madre llegaba siempre a la misma hora, justo antes de que saliera por la puerta, un ritual tan ineludible como el amanecer que no veía. La voz al otro lado del teléfono era una mezcla de fragilidad y acero, una melodía quejumbrosa que sabía exactamente qué cuerdas pulsar en el alma de Elena. «¿Has dormido bien, hija? Yo he pasado una noche terrible. Este dolor no me deja vivir». Cada frase era una pequeña piedra que se añadía a la mochila invisible que Elena cargaba a diario. La conversación giraba inevitablemente en torno al dinero. La nueva medicación que no cubría la seguridad social, una factura de la luz más alta de lo esperado, la necesidad de una consulta con un especialista privado. Elena escuchaba en silencio, su mano apretando el teléfono, asintiendo a un interlocutor que no podía verla, prometiendo que encontraría una solución, que todo estaría bien. Las expectativas de su madre trascendían lo económico. Se disfrazaban de preocupación maternal, pero eran cadenas forjadas con el metal de la tradición y el miedo a la soledad. ¿Y tú, Elena? Sigues tan sola. A tu edad, ya deberías tener a alguien. Mira la hija de Consuelo. Se ha casado con un buen hombre, un funcionario. Eso es una seguridad, cariño. Para su madre, el amor era un concepto secundario, un lujo que no podían permitirse. Un marido era una póliza de seguros, un proveedor, el siguiente eslabón en la cadena de cuidados.
Elena era su proyecto a largo plazo, una inversión emocional cuyo rendimiento debía ser la tranquilidad de su vejez. Cada palabra era un recordatorio de que su vida no le pertenecía del todo, que estaba hipotecada a un deber filial que consumía todo el oxígeno de sus propios anhelos. Al colgar el teléfono, el pequeño apartamento parecía encogerse a su alrededor. Las paredes se acercaban, el techo bajaba y el silencio, antes un refugio, se convertía en un eco de las palabras de su madre. La culpa era una visitante constante en su hogar interior, un fantasma que le susurraba al oído que sus deseos de libertad eran una forma de egoísmo, una traición. Amaba a su madre con una ferocidad que dolía, pero ese amor estaba enredado en una maraña de resentimiento y fatiga. Sentía el peso de una deuda que nunca había contraído, pero que estaba condenada a pagar por el simple hecho de haber nacido. Apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana, mirando el muro de ladrillo del edificio de enfrente, un paisaje tan limitado y monótono como el futuro que se extendía ante ella. Su jornada laboral era un desfile de vidas ajenas en sus momentos más vulnerables. Aquel día, su primera visita fue a un anciano cascarrabias en un piso oscuro y atestado de recuerdos, donde el aire olía a polvo y a enfermedad. Mientras le cambiaba un vendaje con manos expertas y suaves, él se quejaba de todo, del gobierno, del tiempo, de la ingratitud de sus hijos. Elena no respondía, simplemente trabajaba con una paciencia casi sobrehumana, su rostro una máscara de serena profesionalidad. Era invisible para él, una mera función, un par de manos que aliviaban su dolor físico sin preguntar por el suyo propio. Esta invisibilidad era su uniforme más eficaz, una capa que la protegía del mundo, pero que también la aislaba, reforzando la sensación de que su existencia solo tenía sentido al servicio de los demás, como un satélite orbitando planetas ajenos. En la sala de descanso de la agencia, el contraste entre su mundo y el de sus compañeras era brutal. Ellas hablaban de sus citas del fin de semana, de los planes para las vacaciones, de las pequeñas disputas con sus parejas. Sus vidas estaban llenas de un ruido vibrante y caótico que a Elena le resultaba tan exótico como un idioma desconocido. Se sentaba en un rincón, fingiendo interés en un folleto sobre higiene postural, mientras las risas y las confidencias la rodeaban como una marea en la que no podía flotar. No sentía envidia, sino una profunda y desconcertante sensación de extrañeza, como si fuera una antropóloga estudiando una tribu cuyas costumbres le eran completamente ajenas. La brecha entre ella y una vida normal no era un abismo, sino un fino cristal, invisible pero infranqueable, que la mantenía perpetuamente al otro lado. La presión financiera, siempre latente, se materializó esa tarde en forma de un sobre con el membrete del banco. Una carta de aviso, la cuota del pequeño préstamo que había pedido para la última operación de su madre estaba a punto de vencer y su cuenta corriente temblaba al borde del abismo. Los números rojos en el papel parecían gritarle, una acusación directa a su incapacidad para mantener a flote la precaria embarcación de su vida familiar. El aire se volvió denso en sus pulmones. La responsabilidad ya no era un concepto abstracto, sino una soga que se apretaba alrededor de su cuello. El sueldo de enfermera a domicilio apenas daba para cubrir los gastos básicos y las interminables facturas médicas. Por primera vez, el pánico, un animal salvaje y helado, comenzó a arañar las paredes de su autocontrol, susurrándole que el deber la estaba ahogando. Fue en ese preciso instante de desesperación cuando su teléfono volvió a sonar. No era su madre, sino la directora de la agencia. Su voz era inusualmente formal, casi solemne. Había surgido una oportunidad, un cliente privado de muy alto perfil, un tal Adrián Castellanos. El nombre no le dijo nada, pero la cifra que la directora mencionó a continuación hizo que Elena tuviera que sentarse. El salario mensual era más de lo que ganaba en 4 meses, una cantidad que no solo solucionaría sus problemas, sino que le daría un respiro, un colchón de seguridad que jamás había conocido. Es un caso complicado, Elena. Requiere discreción absoluta y mucha paciencia. Ha despedido a las últimas 5 enfermeras, pero he pensado en ti por tu profesionalidad.
La oferta era un milagro y una advertencia, un bote salvavidas arrojado en mitad de la tormenta. La duda la asaltó con la fuerza de una ráfaga de viento helado. ¿Por qué pagaban tanto? ¿Qué había de malo en ese hombre? El instinto le decía que se alejara, que aquel mundo de mansiones y magnates no era el suyo, que el dinero que brillaba con tanta intensidad probablemente ocultaba la más profunda de las oscuridades. Se imaginó a un hombre déspota y cruel, un tirano postrado en una cama de lujo. Pero entonces, la imagen de la carta del banco se superpuso a sus miedos, y el recuerdo de la voz angustiada de su madre silenció sus dudas. No se trataba de una elección entre la seguridad y el riesgo. Se trataba de una elección entre ahogarse lentamente o aferrarse a una tabla que podría llevarla a una orilla desconocida y quizás peligrosa. La libertad de elegir era un lujo que su vida nunca le había concedido. De pie en la penumbra de su salón, con la ciudad de Madrid extendiéndose más allá de su ventana como una galaxia inalcanzable, tomó la decisión. Llamó a la agencia y aceptó el puesto. Su voz sonó firme, profesional, desprovista de la tormenta que se agitaba en su interior. Al colgar, no sintió alivio, sino un extraño vértigo, la sensación de haber dado un paso irreversible hacia un precipicio. Estaba cambiando una jaula pequeña y familiar por una más grande y dorada, cuyas reglas y cuyo guardián desconocía por completo. En ese momento, Elena Valdés no era consciente de que no solo estaba aceptando un trabajo, sino que estaba firmando un contrato con el destino, un pacto que rompería su silencio para siempre con el eco de un solo gemido. Su vida, hasta entonces un susurro, estaba a punto de aprender a gritar. La dirección la condujo a una de las urbanizaciones más exclusivas de las afueras de Madrid, un laberinto de muros altos y cámaras de seguridad, donde el silencio era un lujo comprado y vigilado. El taxi la dejó frente a un portón de acero negro, imponente y ciego, que se abrió sin ruido tras anunciar su nombre por un interfono invisible. El camino de entrada serpenteaba a través de un jardín de diseño minimalista, tan perfecto y estéril que parecía una maqueta. La casa, al final del camino, no era un hogar sino una declaración de poder. Una fortaleza de hormigón, cristal y líneas rectas, que se recortaba contra el cielo gris como un monumento a la soledad. Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Estaba cruzando el umbral no solo de una casa, sino de un mundo regido por leyes que desconocía, un reino de opulencia y vacío. Una mujer de mediana edad, con el rostro severo y un uniforme impecable, la recibió en la puerta. Su nombre era Marta, y sus gestos eran tan económicos como el mobiliario que los rodeaba. El interior de la mansión era una catedral de mármol blanco y cristal. El eco de sus propios pasos sobre el suelo pulido era el único sonido que rompía un silencio casi sepulcral. No había fotografías, ni libros desordenados, ni rastro alguno de una vida vivida. El aire era frío, filtrado, y olía a una limpieza química y a nada más. Era un espacio diseñado para impresionar, no para acoger. Un mausoleo fastuoso donde cada objeto parecía colocado con la precisión de un cirujano. Elena se sintió como una pieza extraña en un tablero de ajedrez inmaculado, una mancha de humanidad en un paisaje de gélida perfección. Marta la guió a través de los vastos y desolados salones mientras le exponía las normas con una voz monocorde y desprovista de emoción. El señor Castellanos valora su privacidad por encima de todo. No debe hacer preguntas personales. Sus conversaciones se limitarán estrictamente a los aspectos médicos de su cuidado. No toque nada que no sea esencial para su trabajo. Sus horarios son fijos y no admiten la menor desviación. Cada frase era un barrote más en la jaula dorada en la que acababa de entrar. Elena asintió en silencio, sintiendo cómo su identidad se desvanecía, reducida a una simple función: la enfermera. La opresión aquí era diferente a la de su pequeño apartamento. No nacía de la escasez, sino de un exceso de control, de una riqueza tan abrumadora que asfixiaba el aire. El ascenso por la escalera flotante de acero y vidrio se sintió como una subida a un cadalso. El pasillo del piso superior era largo y estaba flanqueado por puertas idénticas y cerradas,
cada una guardando sus propios secretos silenciosos. Marta se detuvo ante la última puerta, al fondo del corredor. Él está aquí. Rara vez habla. No lo tome como algo personal. Simplemente no le interesa. La advertencia final fue pronunciada con un matiz que Elena no supo descifrar. ¿Era compasión o una simple constatación de hechos? Su corazón latía con una fuerza contenida, una mezcla de aprensión profesional y una extraña, casi morbosa curiosidad. Se preparó mentalmente, enderezando la espalda y adoptando la máscara de serenidad que tantos años de práctica le habían enseñado a perfeccionar. Estaba lista para enfrentarse al paciente, no al hombre. La habitación era tan vasta e impersonal como el resto de la casa, dominada por un ventanal que ocupaba toda una pared y ofrecía vistas a un jardín japonés, meticulosamente rastrillado, pero sin vida. En el centro, en una cama articulada de última tecnología, yacía Adrián Castellanos. Era más joven de lo que había imaginado, con el cabello oscuro revuelto sobre la almohada y una barba de varios días que no lograba ocultar la estructura afilada de su mandíbula. Incluso en la quietud de la enfermedad, su cuerpo, visible bajo la fina sábana de lino, conservaba la huella de una fuerza formidable. Era la imagen de un depredador enjaulado, un rey destronado por su propio cuerpo. Sus ojos estaban cerrados, su rostro era una máscara de piedra, y Elena se preguntó si dormía o si simplemente se negaba a reconocer su presencia. Cuando él abrió los ojos, Elena sintió como si el aire de la habitación se hubiera solidificado. No eran los ojos de un enfermo, sino los de un juez. De un color gris acerado, la examinaron con una frialdad analítica que la desnudó por completo, despojándola de su uniforme, de su profesionalidad, de su nombre. Vio en ellos una inteligencia cortante y un desprecio tan profundo que era casi una forma de violencia. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro ronco cargado de hastío y amargura. «Otra más», dijo, sin siquiera mirarla directamente, dirigiendo sus palabras al techo de diseño. «¿Cuánto cree que va a durar esta vez, Marta?» La pregunta no era para Elena, era sobre ella, como si fuera un objeto defectuoso recién entregado. Marta se retiró sin decir una palabra, cerrando la puerta con un suave clic que sonó como el cerrojo de una celda. Elena se quedó sola frente a él, envuelta en el campo de fuerza de su hostilidad. Por un instante, el instinto le gritó que se diera la vuelta y huyera de aquella atmósfera tóxica. Pero entonces, una oleada de calma la invadió. Había tratado con el dolor, la ira y la desesperación en todas sus formas. Este hombre, a pesar de toda su riqueza y poder, no era diferente. Era solo un hombre herido. Dio un paso adelante, deteniéndose a una distancia respetuosa de la cama. «Mi nombre es Elena Valdés», dijo con una voz clara y serena que no tembló. «Soy su nueva enfermera. Estoy aquí para ayudarle en su recuperación». Él giró la cabeza sobre la almohada, clavando sus ojos en ella por primera vez. Una chispa de sorpresa casi imperceptible cruzó su mirada antes de ser extinguida por el cinismo. Esperaba miedo, sumisión o una falsa compasión. No esperaba esa tranquila y firme declaración de intenciones. La observó durante un largo silencio, un pulso silencioso en el que cada uno medía las defensas del otro. Finalmente, hizo un gesto con la barbilla hacia la mesilla de noche. «El vaso de agua está demasiado lejos». No era una petición, era una orden, una prueba. Quería verla moverse, quería analizar su forma de caminar, la seguridad de sus gestos. Quería encontrar una grieta en su fachada de imperturbable profesionalidad, un punto débil por el que poder empezar a demolerla. Elena se movió con una eficiencia silenciosa, sin prisa pero sin vacilación. Cogió el vaso y se lo acercó. Para que él pudiera beber, tuvo que inclinarse, entrando en su espacio personal. El aire entre ellos se cargó de una tensión palpable. Pudo oler su aroma, una mezcla desconcertante de una colonia cara, casi imperceptible, y el olor neutro y clínico de las sábanas limpias. Él no la ayudó, la obligó a sostener el vaso mientras bebía lentamente, sus ojos grises fijos en los suyos por encima del borde del cristal.
Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, una energía contenida que parecía vibrar bajo su piel. Era un momento extrañamente íntimo, un ritual forzado que los conectaba físicamente por primera vez, un puente tendido sobre un abismo de silencio y desconfianza. Tras beber, él se recostó de nuevo en las almohadas y cerró los ojos, un claro gesto de despido. Puede retirarse. Elena retrocedió, colocando el vaso de nuevo en su sitio con la misma precisión metódica. Al salir de la habitación y cerrar la puerta tras de sí, respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante todo el encuentro. No sentía miedo, sino una extraña y peligrosa fascinación. Detrás de esa muralla de arrogancia y desprecio, había vislumbrado una vulnerabilidad tan profunda como un océano helado. Dentro de la habitación, Adrián Castellanos permanecía inmóvil, pero por primera vez en meses, el silencio que lo envolvía no estaba completamente vacío. La inesperada serenidad de aquella mujer había dejado un eco, una pequeña fisura en el hielo de su autoimpuesto exilio. Los días se convirtieron en semanas, tejiendo una rutina que era, en su superficie, idéntica a la anterior, pero cuyo subtexto se había vuelto denso y electrizante. La profesionalidad de Elena era su escudo, una armadura pulida bajo la cual su percepción se había agudizado de forma casi dolorosa. Ya no solo veía a un paciente, sino que registraba la tensión en su mandíbula cuando ella se acercaba, el modo en que sus dedos se crispaban sobre la sábana, el ritmo casi imperceptible de su respiración, que se alteraba con su proximidad. El silencio en la habitación había dejado de ser un vacío para convertirse en un lenguaje propio, un diálogo de miradas sostenidas un segundo más de lo necesario y de gestos suspendidos en el aire, cargados de un peso invisible que ambos sentían, y ninguno se atrevía a nombrar. Adrián, por su parte, había erigido nuevas murallas sobre las ruinas de las antiguas. Su hostilidad se había vuelto más afilada, sus comentarios más cortantes, en un intento desesperado por ahuyentarla, por restablecer la distancia que ella había violado sin siquiera tocarlo de forma indebida. Pero sus esfuerzos eran contraproducentes. Cada palabra cruel era una grieta por la que Elena vislumbraba el pánico que había detrás, el miedo de un hombre aterrado por la posibilidad de sentir de nuevo. Ella no respondía a sus provocaciones, simplemente lo observaba con esa calma insondable que a él lo desarmaba y lo enfurecía a partes iguales. Se había convertido en un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que odiaba, la de un hombre vulnerable, necesitado, irrevocablemente humano. La tensión alcanzaba su cenit durante las comidas. Elena le preparaba bandejas con una atención al detalle que bordeaba el arte, no por servilismo, sino por un instinto innato de cuidado que no podía reprimir. Él la observaba comer en una pequeña mesa auxiliar que ella había colocado en un rincón de la habitación, su mirada recorriendo cada gesto, la forma en que se llevaba la cuchara a los labios, el modo en que apartaba un mechón de pelo de su rostro. Un día, mientras ella le ayudaba a cortar un trozo de carne, sus dedos se rozaron por accidente. Fue un contacto fugaz, piel contra piel, pero la descarga eléctrica que los recorrió a ambos fue tan real que Elena retiró la mano como si se hubiera quemado. Ninguno dijo nada, pero el aire se espesó con la evidencia de una química que era tan innegable como prohibida. Poco a poco, Elena comenzó a desear aquello que siempre había evitado. El deseo que nacía en ella no era puramente físico, sino una sed profunda de conexión, una curiosidad insaciable por descubrir al hombre que se escondía tras la máscara del magnate herido. Se encontraba a sí misma pensando en él, fuera de sus horas de trabajo, imaginando el sonido de su risa, preguntándose qué historias contarían las cicatrices que adornaban su cuerpo. Su propio cuerpo, antes un mero instrumento, despertaba sensaciones nuevas. Sentía el roce de la tela de su uniforme sobre su piel de una forma diferente. Era consciente del latido de su propio pulso, de la calidez que se extendía por su vientre, cuando él la miraba de esa manera tan intensa. El jardín secreto de su interior comenzaba a florecer con extrañas y peligrosas flores.
El ritual del baño diario se convirtió en el epicentro de esta guerra silenciosa. Era el momento de máxima vulnerabilidad para Adrián y, por tanto, el de máxima tensión para ambos. Él, para proteger el último bastión de su orgullo, siempre fingía estar dormido o en un estado de duermevela, con los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia la pared. Era una tregua no declarada, un pacto de silencio que permitía a Elena hacer su trabajo sin la incomodidad de su mirada escrutadora y a él recibir el cuidado que necesitaba sin admitir su dependencia. El vapor llenaba el enorme cuarto de baño de mármol, creando una atmósfera íntima y onírica, un mundo aparte donde las reglas del exterior parecían no aplicarse. Las manos de Elena se movían sobre la piel de Adrián con una eficiencia metódica y un respeto casi reverencial. Conocía cada contorno de su torso, la curva de sus hombros, la línea de su columna vertebral. El contacto era clínico, pero la intimidad del acto era ineludible. Para él, acostumbrado a un mundo de transacciones y relaciones basadas en el interés, el simple acto de ser tocado sin que se le pidiera nada a cambio era una experiencia transformadora y profundamente perturbadora. El calor del agua, el olor neutro del jabón y la suavidad de esas manos expertas sobre su piel herida eran un bálsamo y un veneno, aliviando su cuerpo mientras despertaban un anhelo que creía muerto y enterrado junto a su prometida. Aquel día, la rutina siguió su curso habitual. Elena se concentraba en su tarea, su mente enfocada en el protocolo, en mantener la barrera profesional intacta. Estaba limpiando una pequeña herida en la parte superior de su pierna, resultado del accidente. Para acceder a ella correctamente, sus dedos tuvieron que rozar la piel sensible de la cara interna de su muslo. Fue un movimiento preciso, necesario, desprovisto de cualquier intención que no fuera puramente médica. El contacto fue breve, apenas un susurro de piel contra piel en medio del silencio acuoso del baño, pero fue suficiente para encender la mecha de una pólvora que llevaba demasiado tiempo acumulándose en la oscuridad de aquella habitación. Un sonido gutural, ahogado y bajo, rompió el silencio. No fue una palabra, ni un quejido de dolor. Fue un gemido. Un sonido innegablemente masculino, arrancado desde lo más profundo de sus entrañas, cargado de una frustración, una necesidad y un deseo tan crudos y primarios que parecieron hacer vibrar el aire. Fue la rendición involuntaria de un hombre que había luchado con todas sus fuerzas por no sentir nada. El sonido lo destrozó todo, la asepsia del momento, la frágil tregua entre ellos, la máscara de indiferencia de él y la coraza de profesionalidad de ella. Fue el grito del silencio, la confesión de un cuerpo que traicionaba la voluntad de hierro de su dueño. La mano de Elena se congeló a milímetros de su piel. El tiempo pareció detenerse, suspendido en la estela de aquel sonido revelador. Lentamente, Adrián giró la cabeza y abrió los ojos. Y por primera vez, no había en ellos frialdad, ni desprecio, ni arrogancia, solo una vulnerabilidad tan absoluta y devastadora que a Elena le atravesó el alma. Vio en su mirada la humillación, la vergüenza de haber sido descubierto en su momento de mayor debilidad, pero también vio algo más, algo que la hizo temblar, un reflejo de su propio anhelo, un reconocimiento mudo de que ella había sido la única capaz de provocar aquella reacción. Se miraron en un silencio que pesaba más que 1000 palabras, náufragos de un mismo mar de soledad. Sin decir nada, con un pulso tembloroso que luchaba por controlar, Elena terminó su tarea con movimientos mecánicos, su mente en blanco, su cuerpo actuando por puro instinto. Se retiró del baño, recogió sus cosas y salió de la habitación sin atreverse a mirarlo de nuevo. El clic de la puerta al cerrarse resonó en el pasillo como un disparo. Apoyada contra la pared fría, cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que la sacudía. No era miedo lo que sentía, ni repulsión. Era una extraña mezcla de poder y pánico. Había tocado el alma de aquel hombre y ahora no sabía cómo soltarla sin hacerse daño, sin que ambos se rompieran en el proceso. Dentro de la habitación, Adrián golpeó el colchón con el puño cerrado. Una explosión de furia impotente,
dirigida únicamente contra sí mismo. Se odiaba por su debilidad, por haber permitido que aquella mujer, con su silencio y su calma, se hubiera infiltrado en sus defensas de una manera tan profunda. El gemido había sido una traición de su propio cuerpo, una prueba irrefutable de que no estaba tan muerto por dentro como quería creer. La vergüenza lo consumía, pero bajo ella, como una corriente subterránea y peligrosa, sentía el terrorífico cosquilleo de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Y eso era lo que más le asustaba de todo, la posibilidad de que Elena no fuera su enfermera, sino su salvación. Los días siguientes fueron un infierno de tensión contenida. Adrián apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía era con una frialdad glacial. Evitaba su mirada, se negaba a cualquier contacto que no fuera estrictamente necesario, intentando desesperadamente reconstruir la distancia que el gemido había aniquilado. Pero era inútil. El conocimiento de lo que había pasado entre ellos flotaba en el aire, una presencia invisible pero palpable. Cada roce accidental era ahora una pequeña deflagración, cada silencio una conversación a gritos. Elena sentía que caminaba por un campo de minas emocional, donde un paso en falso podría hacerlo estallar todo. Su dilema moral se agudizó hasta convertirse en una tortura. La parte racional de su mente, la enfermera disciplinada, le gritaba que debía renunciar. La situación se había vuelto insostenible, peligrosa y profundamente antiprofesional. Estaba cruzando una línea que podría costarle su carrera y su estabilidad emocional. Pero otra parte de ella, una voz que nunca antes había escuchado, se negaba a irse. La idea de volver a su pequeño apartamento, a su vida de soledad y deber, a un mundo donde nadie la veía de verdad, se le antojaba ahora como una sentencia de muerte en vida. Por primera vez, alguien la había visto y la había deseado, y esa revelación era tan adictiva como aterradora. La presión externa, como siempre, actuó como catalizador. Una llamada de su madre, más angustiada que de costumbre, le recordó la cruda realidad. «Elena, hija, el especialista dice que necesito unas pruebas nuevas. Son carísimas, no sé qué vamos a hacer». Las palabras cayeron sobre Elena como losas de hormigón. Huir no era una opción. Su deber, esa fuerza gravitacional que había gobernado toda su vida, la anclaba a aquella mansión, a aquel hombre. Estaba atrapada entre la necesidad de su familia y el peligroso despertar de su propio corazón. Su jaula ya no era pequeña y familiar. Se había expandido para incluir los muros de mármol de aquella casa, y su guardián tenía los ojos grises más tristes que jamás había visto. En un intento de reafirmar su control, Adrián se negó a hacer sus ejercicios de rehabilitación. «No me sirven de nada, déjeme en paz», espetó, su voz un látigo de frustración. Era una prueba, un desafío para que ella se rindiera y se marchara. Pero Elena no retrocedió. Se sentó en una silla junto a su cama y esperó en silencio. No suplicó ni discutió. Simplemente esperó. Pasaron las horas. El sol de la tarde tiñó la habitación de tonos dorados. Finalmente, vencido por su paciencia inquebrantable, él suspiró. «De acuerdo, ayúdeme». En ese instante, su relación cambió. Ya no era solo enfermera y paciente. Era un pulso entre dos voluntades, un delicado y peligroso baile de poder, rendición y necesidad. Una tarde, mientras ordenaba la mesilla de noche, un cajón mal cerrado reveló su secreto. Dentro, bajo un montón de papeles sin importancia, había una fotografía. En ella, un Adrián más joven y sonriente abrazaba a una mujer de cabello rubio y risa luminosa. El dolor que emanaba de esa imagen era casi físico. Elena comprendió de golpe la profundidad de su herida, la razón de su exilio autoimpuesto. No era solo un hombre arrogante y herido, era un hombre de luto, un hombre que se castigaba por haber sobrevivido. Sintió una oleada de compasión tan intensa que le cortó la respiración. Ya no solo lo deseaba, empezaba a entenderlo, y eso era infinitamente más peligroso. Aquella noche, Elena no pudo dormir. Se quedó de pie junto al gran ventanal de su habitación, observando las luces lejanas de la ciudad. Se dio cuenta de que la elección,
Ya no era entre la seguridad y el deseo, entre el deber y la libertad. La elección era entre dos versiones de sí misma, la mujer que había sido, invisible y silenciosa, y la mujer en la que se estaba convirtiendo. Alguien capaz de mirar al abismo y sentir el vértigo no solo del miedo, sino también de la posibilidad de volar. Quedarse significaba arriesgarlo todo por un hombre roto que quizás nunca podría amarla. Irse significaba volver a un silencio que ahora sabía que era la antesala de la muerte. Y por primera vez en su vida, el miedo a no vivir era más fuerte que el miedo a sufrir. La tormenta estalló sobre Madrid con una furia primitiva, un reflejo perfecto del caos que se agitaba en el interior de la mansión. Los relámpagos iluminaban la habitación con destellos estroboscópicos, revelando la tensión en el rostro de Adrián, mientras los truenos retumbaban como el latido de un corazón gigante y enfermo. De repente, con un zumbido agónico, la luz se fue. La oscuridad que los envolvió fue total, absoluta, borrando los contornos del lujo y reduciéndolos a dos presencias en un vacío sonoro. En ese instante, despojados de la jerarquía impuesta por la luz y el entorno, las reglas que habían gobernado su coexistencia se disolvieron. El apagón no fue un simple fallo eléctrico, fue el telón que caía sobre el teatro de sus roles, dejando a un hombre y a una mujer solos, con sus verdades más crudas, vulnerables ante la inminente transgresión. Elena, moviéndose por instinto en la penumbra, encontró una linterna de emergencia. El haz de luz tembloroso recortó el rostro de Adrián sobre la almohada. Estaba pálido, con un brillo febril en los ojos y la piel cubierta por una fina capa de sudor. Al tocarle la frente, supo que la fiebre había subido peligrosamente. La tormenta exterior había encontrado su eco en su cuerpo. En ese momento, su deber profesional y su impulso más humano se fusionaron. No podía abandonarlo. La idea de llamar a una ambulancia, de entregar su cuidado a otros, le pareció una traición insoportable. Decidió quedarse, rompiendo el protocolo de su horario. Esta decisión, tomada en la intimidad de la oscuridad, fue su primer acto de rebelión consciente, la primera vez que elegía el instinto sobre la norma, el cuidado sobre el contrato. Mientras le aplicaba compresas frías, él comenzó a hablar. Las palabras brotaban de él como un torrente febril, fragmentadas, rotas por el delirio y el dolor. Fue mi culpa. El coche. Llovía como ahora. Le dije que cerrara los ojos, que imaginara la playa. Era una confesión descarnada, no dirigida a ella, sino al fantasma que habitaba la habitación. Por primera vez, Elena escuchaba los detalles del accidente, no como un dato clínico, sino como una herida abierta que supuraba culpa. Vio al tiburón desmoronarse, revelando al hombre que se ahogaba bajo el peso de haber sobrevivido. La vulnerabilidad que él le mostró en esa oscuridad era un regalo envenenado, una intimidad tan profunda y dolorosa que la vinculó a él de una manera irrevocable, mucho más allá de cualquier deber o contrato. Su mano, que sostenía el paño húmedo, se detuvo. Miró su rostro torturado, iluminado intermitentemente por los relámpagos, y la compasión que sintió fue tan abrumadora que silenció todas sus dudas y miedos. Lentamente, como si temiera que el gesto pudiera romperlo, dejó el paño a un lado y posó su mano sobre la de él, que yacía inerte sobre la sábana. Sus dedos se entrelazaron con los suyos. No fue un gesto de enfermera, ni de consuelo profesional. Fue un ancla, un acto de pura conexión humana que decía sin palabras: «No estás solo, te veo, estoy aquí». El contacto de su piel cálida y suave contra la de él, febril y tensa, fue un puente tendido sobre el abismo de su soledad, una transgresión definitiva de la distancia que los separaba. La reacción de Adrián fue instantánea y visceral. Sus dedos se cerraron sobre los de ella con una fuerza desesperada, como un náufrago que se aferra a la única tabla en medio del océano. Giró la cabeza y sus ojos, nublados por la fiebre pero lúcidos en su necesidad, la encontraron en la penumbra. «No te vayas», susurró, y la súplica en su voz despojó de toda arrogancia, de toda frialdad, al hombre que había conocido,
La atrajo hacia él con una fuerza que ella no intentó resistir. La distancia entre ellos se evaporó. Ahora podía sentir el calor de su aliento, oler el aroma febril de su piel. Estaba tan cerca que sus mundos, antes tan distantes, colisionaron en la oscuridad, fusionándose en un único universo de dolor compartido y deseo incipiente. Entonces la besó. O quizás fue ella quien lo besó a él. En la confusión de la oscuridad y la emoción, fue imposible saber dónde terminaba un impulso y comenzaba el otro. Sus labios se encontraron con una torpeza desesperada, un choque de anhelos contenidos durante demasiado tiempo. No fue un beso tierno ni romántico, fue un beso de necesidad, salado por las lágrimas silenciosas que ella no se había dado cuenta de que estaba derramando y amargo por el sabor de la fiebre y la culpa de él. Fue un acto de reconocimiento mutuo, un pacto sellado en la oscuridad que borraba el pasado y hacía aterradoramente incierto el futuro. En ese beso, Elena dejó de ser la enfermera y Adrián dejó de ser el paciente. Eran solo dos almas rotas buscando refugio en la tormenta. El beso se profundizó, transformándose de un acto de desesperación a uno de descubrimiento. Las manos de Adrián se enredaron en su cabello, atrayéndola aún más cerca, mientras las de ella exploraban el contorno de su rostro, sus hombros, como si intentara memorizar la forma de su dolor. Se subió a la cama, un movimiento fluido e instintivo para estar más cerca de él, para ofrecerle no solo consuelo, sino todo su ser. Su cuerpo se amoldó al de él, y por primera vez en su vida, Elena sintió la abrumadora sensación de estar exactamente donde debía estar. Cada barrera que había construido a lo largo de su vida, la timidez, el deber, el miedo, se derrumbó en ese instante, arrastrada por la marea de una emoción tan poderosa que la dejó sin aliento y sin defensas. El tejido áspero de su uniforme se convirtió en un obstáculo, una reliquia de una vida que ya no le pertenecía. Con manos temblorosas, él buscó los botones de su blusa. No había lujuria en su gesto, sino una urgencia casi reverencial por eliminar la última barrera que los separaba. Ella lo ayudó, despojándose de la piel de la mujer que había sido para revelar a la que estaba naciendo en ese preciso momento. El aire frío de la habitación sobre su piel desnuda fue un bautismo, un despertar a una nueva realidad. Cuando su piel se encontró con la de él, una descarga de calor y vulnerabilidad los recorrió a ambos. Era la rendición definitiva, un acto de fe ciega en la oscuridad, la entrega total de un cuerpo que nunca había sido tocado y un alma que nunca había sido vista. La entrega de Elena fue un acto de una valentía silenciosa y profunda. El dolor inicial, agudo y sorprendente, se disolvió rápidamente en una oleada de sensaciones que nunca había imaginado. No fue solo un acto físico, fue una colisión de soledades, la unión de dos silencios que finalmente encontraban un lenguaje común en el contacto de sus cuerpos. En la oscuridad de la habitación, mientras la tormenta amainaba en el exterior, ella encontró en sus brazos una extraña forma de paz, un anclaje en el caos. Se sintió por primera vez completamente visible, deseada no por lo que hacía, sino por lo que era. Él, a su vez, encontró en su entrega no una conquista, sino una absolución, un calor humano que comenzó a derretir el invierno perpetuo de su alma. Cuando todo terminó, permanecieron abrazados en el silencio que siguió a la tormenta. La lluvia golpeaba suavemente los cristales, un susurro que arrullaba la nueva y frágil intimidad entre ellos. Adrián, agotado por la fiebre y la catarsis emocional, se durmió en sus brazos, su rostro por fin en calma. Elena permaneció despierta, escuchando el ritmo de su respiración, sintiendo el peso de su cabeza sobre su pecho. No había arrepentimiento en su corazón, solo la certeza abrumadora de que nada volvería a ser como antes. Había cruzado el umbral, había transgredido todas las reglas, especialmente las suyas. Al entregar su cuerpo, había reclamado su vida, pero mientras observaba el rostro del hombre dormido a su lado, una pregunta aterradora se formó en su mente. ¿Había encontrado la salvación o se había encadenado a un dolor aún más profundo?
La primera luz del alba se filtraba a través de los enormes ventanales, una luz pálida y honesta que despojaba a la noche de todos sus secretos. Elena despertó lentamente, consciente primero del peso de un brazo sobre su cintura y del ritmo acompasado de una respiración ajena contra su nuca. El recuerdo de la tormenta, de la fiebre y de la entrega total la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aire. Giró la cabeza con una delicadeza infinita para observarlo. Dormido, el rostro de Adrián había perdido su dureza, revelando una vulnerabilidad casi infantil que le estrujó el corazón. Una ternura peligrosa floreció en su pecho, pero fue rápidamente asfixiada por el pánico helado de una sola pregunta. ¿Qué sucedería cuando él abriera los ojos y la encontrara allí, en su cama, en su vida? El despertar de Adrián fue abrupto, como si una alarma interna le hubiera advertido del peligro. Sus ojos grises se abrieron y se clavaron en los de ella. Por un instante hubo un destello de confusión, un eco de la conexión de la noche anterior, pero fue fugaz. La lucidez trajo consigo el horror y un profundo autodesprecio que transformó su rostro en una máscara de hielo. Se apartó de ella con un movimiento brusco, como si su contacto le quemara la piel. No gritó, no la insultó. Su reacción fue mucho peor, un silencio gélido, cargado de una violencia contenida. «Vístase y váyase», dijo. Su voz era un susurro cortante, desprovisto de toda emoción. Mientras volvía la cara hacia la pared, negándole su existencia y convirtiéndola en una extraña, en un error que debía ser borrado. La humillación fue un ácido que le recorrió las venas. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se encogiera, que se hiciera invisible, pero una nueva y extraña fuerza la mantuvo erguida. En silencio, recogió su uniforme arrugado del suelo, cada prenda un recordatorio de la mujer que había sido apenas unas horas antes. Se vistió con movimientos mecánicos, sintiendo la mirada de él en su espalda, aunque sabía que él no la miraba. El camino de salida de la habitación fue el más largo de su vida. Al cerrar la puerta tras de sí, el suave clic del pestillo sonó como una sentencia definitiva. La mansión, que en la oscuridad le había parecido un refugio, volvía a ser una fortaleza de mármol y cristal, fría, ajena y terriblemente hostil. Sus muros parecían juzgarla por su atrevimiento. Al llegar a su pequeño apartamento, el contraste la golpeó con una fuerza brutal. El silencio que antes la reconfortaba ahora la asfixiaba, un vacío que se burlaba de la plenitud que había sentido por unas pocas horas. Se miró en el espejo del baño y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía los ojos más oscuros, los labios hinchados y una expresión que era una mezcla de dolor y desafío. La mujer del espejo ya no era la enfermera invisible y abnegada. Era alguien que había conocido el deseo y la conexión, alguien que había transgredido sus propias fronteras. Intentó reanudar su rutina matutina, pero sus manos temblaban. Su antigua vida se sentía como un traje que le había quedado pequeño de repente, una jaula cuyas dimensiones ahora le resultaban insoportables. Mientras tanto, en la mansión, una furia impotente se apoderó de Adrián. En cuanto oyó la puerta principal cerrarse, barrió con el brazo todo lo que había en su mesilla de noche. El estrépito de un vaso de cristal al hacerse añicos contra el suelo de mármol fue un eco pálido de la fractura de su propio autocontrol. Se odiaba por su debilidad, por haber permitido que su cuerpo traicionara el castigo que se había autoimpuesto. La noche con Elena no había sido una conexión, se dijo a sí mismo con ferocidad, sino una profanación, una traición a la memoria de la mujer que había muerto en aquel coche. Con manos temblorosas cogió el teléfono y llamó a Marta. Su voz era un témpano de hielo. «La señorita Valdés no volverá. Ocúpese de todo. No quiero volver a oír su nombre». La llamada de la directora de la agencia llegó a media mañana. Su voz era formal, distante, recitando un guión aprendido. «Elena, el señor Castellanos ha decidido prescindir de sus servicios. Agradece su profesionalidad». No hubo más explicaciones. No eran necesarias. La verdad era un grito silencioso entre las palabras no dichas. Sin embargo, la directora añadió algo más.
ha ordenado que se le transfiera una indemnización equivalente a 1 año de sueldo, como compensación por las molestias. El dinero. La solución a todos sus problemas. Y al mismo tiempo, el insulto final. Era el precio de su silencio, la tarifa por su cuerpo, la prueba irrefutable de que para él, ella no había sido más que una transacción, un servicio prestado y debidamente pagado. El alivio financiero fue ahogado por una ola de náusea. Los días que siguieron fueron un limbo de dolor y confusión. Con el dinero de Adrián, Elena liquidó las deudas de su madre y pagó por adelantado las pruebas médicas. Cumplió con su deber, como siempre, pero el acto, que debería haberle traído paz, la dejó vacía. Se sentía como una impostora en su propia vida. La culpa la corroía, susurrándole que se había vendido, que había traicionado todo en lo que creía. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando la pared de ladrillo de enfrente, reviviendo cada caricia, cada palabra susurrada en la oscuridad. Pero bajo la capa de dolor y vergüenza, algo nuevo comenzaba a germinar. Una rabia fría y lúcida, la rabia de haber sido vista para luego ser borrada, de haber sido deseada para luego ser desechada como un objeto. Adrián se hundió de nuevo en su exilio, pero esta vez el silencio era diferente. Estaba poblado por el fantasma de Elena. La casa se sentía más vacía que nunca. Cada rincón le recordaba su presencia. El aroma de su champú que creía percibir en el baño, el eco de su voz serena, la imagen de sus ojos comprensivos. Despidió a la nueva enfermera al segundo día. Nadie podía reemplazar la calma que ella le había transmitido. Su recuperación física se estancó. Su cuerpo se negaba a sanar mientras su alma estaba en guerra. Se había aferrado a su culpa como a una identidad y al rechazar a Elena, había rechazado la única posibilidad de absolución. Estaba pagando el precio de su orgullo, y el precio era una soledad más profunda y amarga que ninguna que hubiera conocido antes. Lejos de él, Elena comenzó su propia y dolorosa reconstrucción. El dinero le dio una libertad que nunca había tenido, la libertad de decir no. Rechazó un trabajo agotador y mal pagado. Por primera vez, se compró un vestido que no necesitaba, simplemente porque le gustaba el color. Eran pequeños actos de rebelión, pequeñas afirmaciones de su propia existencia. La mujer que había sido se estaba desvaneciendo, y en su lugar emergía alguien más fuerte, alguien que conocía sus propias profundidades. La noche con Adrián había sido una herida, pero las cicatrices, se dio cuenta, también podían ser un mapa que le mostraba de lo que era capaz, de sentir, de desear, de sobrevivir. Ya no temía al silencio, porque había aprendido que dentro de él podía habitar un gemido. Así vivían sus vidas separadas, unidos por un recuerdo que para uno era una fuente de vergüenza y para la otra un catalizador de un doloroso renacimiento. Él, atrapado en su mausoleo de lujo, atormentado por el calor humano que había rechazado. Ella, en su pequeño apartamento, descubriendo una fuerza que no sabía que poseía, alimentada por la rabia y la revelación de su propio deseo. Estaban a kilómetros de distancia, separados por un abismo de dinero y orgullo, pero nunca habían estado tan íntimamente conectados. El gemido que había roto el silencio inicial ahora resonaba en el vacío que los separaba, un eco persistente que se negaba a desaparecer, una pregunta sin respuesta que el destino, tarde o temprano, los obligaría a confrontar de nuevo. Pasaron 3 meses. El otoño había teñido Madrid de ocres y dorados, y con el cambio de estación, algo dentro de Elena también había mudado de piel. El dinero de Adrián, que al principio se sintió como una marca de vergüenza, se había convertido en la llave que abrió la puerta a una libertad modesta pero real. Ya no corría de una casa a otra, ahogada por la urgencia. Había encontrado un trabajo en un centro de día, con un horario fijo y compañeras con las que por fin podía compartir un café sin sentir que era una impostora. Caminaba más despacio, levantaba la vista del asfalto, se permitía el lujo de sentarse en un banco del parque a leer un libro sin la culpa acechando. La herida seguía ahí,
un eco sordo en las noches de insomnio, pero ya no era el centro de su universo. Se estaba descubriendo a sí misma, a la mujer que existía más allá del deber, y esa mujer era más fuerte y más serena de lo que jamás había imaginado. La llamada no fue de él, fue de Marta, la gobernanta, cuya voz sonaba extrañamente desprovista de su habitual rigidez. Era una petición, no una orden. El señor Castellanos desearía verla. Si usted está de acuerdo, por supuesto. La propuesta la dejó sin aire, pero no por el pánico, sino por la sorpresa. Durante semanas había fantaseado con ese momento, imaginando escenarios de confrontación o de súplica. Ahora que era real, solo sentía una extraña calma, una curiosidad lúcida por saber qué habría detrás de aquel mensaje. No había desesperación en su tono, sino una formalidad que le concedía a ella todo el poder de la decisión. Le propuso un lugar y una hora, el estanque del Parque del Retiro, al día siguiente, al mediodía, un territorio neutral, a plena luz del día donde no habría sombras en las que esconderse. Elena, tras un silencio que duró exactamente lo que tardó su corazón en dar un solo latido, aceptó. Lo vio antes de que él la viera a ella. Estaba de pie junto a la barandilla del estanque, de espaldas mirando el agua. Ya no estaba postrado en una cama. Se sostenía sobre sus propias piernas, aunque se apoyaba ligeramente en un elegante bastón de madera oscura. Llevaba un abrigo largo que el viento agitaba suavemente. Cuando se giró, como si hubiera sentido su presencia, Elena contuvo la respiración. Parecía más delgado, y había sombras bajo sus ojos grises que no estaban allí antes. Eran los ojos de un hombre que había pasado muchas noches en vela, luchando contra sus propios fantasmas. Se acercó a ella con lentitud, cada paso una prueba de su esfuerzo por sanar, y se detuvo a una distancia respetuosa. No había arrogancia en su postura, ni frialdad en su mirada, solo una infinita y desoladora fatiga. «Gracias por venir», dijo, y su voz era solo eso, la voz de un hombre. «Creí que odiarte me ayudaría a olvidarte», comenzó él sin preámbulos, sus ojos fijos en un punto lejano sobre el agua. «Pero solo conseguí odiarme más a mí mismo. Te eché de mi casa y de mi vida porque me aterrorizaba lo que me hiciste sentir. No era deseo, era esperanza. Y yo no creía merecerla. El dinero no fue un pago, Elena. Fue un acto de cobardía. Fue mi forma de intentar construir un muro entre nosotros lo suficientemente alto como para no tener que volver a mirarte a los ojos y ver en ellos a un hombre al que podrías llegar a perdonar. Te convertí en el símbolo de mi traición a su memoria, cuando en realidad fuiste la primera persona que me vio a mí, al hombre que se ahogaba bajo la culpa. Te pido perdón, no por lo que pasó aquella noche, sino por mi incapacidad para honrarlo». Ella escuchó cada palabra en silencio, dejando que se asentaran en su interior. La rabia que había sido su combustible durante meses se disolvió, no en perdón, sino en una profunda y serena comprensión. Vio al hombre completo, el magnate cruel, el amante atormentado, el superviviente culpable, y se vio a sí misma, la mujer que había encontrado su propia voz en el eco del gemido de él. «Tú no me viste solo a mí, Adrián», respondió ella finalmente, su voz clara y firme sobre el murmullo del parque. «Aquella noche, en esa habitación, yo también me vi por primera vez. Vi a una mujer capaz de sentir, de desear, de romper sus propias reglas. Me hiciste daño, sí, pero también me despertaste, y eso es algo que no puedo ni quiero olvidar». No había reproche en sus palabras, solo la constatación de una verdad ineludible que los unía para siempre. Él dio un paso hacia ella, un movimiento vacilante que contenía toda la incertidumbre del mundo. Extendió una mano no para tocarla, sino como una ofrenda, una pregunta. «No sé cómo se empieza de nuevo», admitió. Y en esa confesión de ignorancia residía la mayor honestidad que jamás le había mostrado. «Pero me gustaría aprender. Contigo, si me dejas». Elena miró su mano extendida, luego sus ojos, y vio en ellos el abismo de un futuro posible, tan aterrador como tentador. No tomó su mano. En su lugar sonrió, una sonrisa pequeña, enigmática y enteramente suya. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose de él pero sin prisa.
Su historia no ha terminado, solo ha encontrado un nuevo comienzo. ¿Crees que Elena debería darle una segunda oportunidad? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu opinión construye este universo. No olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir para que más almas descubran que incluso el silencio más profundo puede aprender a gemir de nuevo.